Lección número 7 para el 16 de febrero del 2019. Las 7 trompetas. Versículo de memoria. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. Después de haber visto el desarrollo de los 7 sellos que abrió nuestro Señor Jesucristo, en los cuales está incluida toda la historia, dentro de estos 7 sellos hemos encontrado que se encuentran las 7 trompetas. Dentro del tiempo del sexto sello, que va a abarcar hasta la venida de Cristo, hasta el fin mismo del mundo, se encuentran las 7 trompetas. ¿De qué se trata la visión de las 7 trompetas y para cuándo se tiene que cumplir? Las 7 trompetas tienen un cumplimiento tanto histórico como un cumplimiento futurista. Esto no debemos olvidarlo, porque según la profecía bíblica, se nos dice que es necesario volver a profetizar sobre todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, y que lo entenderemos en el desarrollo de nuestro tema. Y esto nos lleva al día domingo 10 de febrero, las oraciones de los santos. En el libro de Apocalipsis capítulo 8 se hace mención de las oraciones de los santos que son mezcladas en el altar del incienso en el templo del cielo. Nos dice así el registro bíblico. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este silencio de media hora, que concluye con el séptimo sello, es el momento cuando Cristo ha salido hacia la tierra y el cielo está totalmente vacío. Solo ha quedado allí Dios Padre, puesto que los ángeles junto con Jesucristo han venido para recoger a los santos que han quedado aquí en la tierra fieles para poder ser trasladados al reino de los cielos. Y vi a los 7 ángeles, nos dice el versículo 2, que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Qué cosa significa la trompeta, el tocar la trompeta? Nos dice el libro de Joel capítulo 2 versículo 1, tocad trompeta en Sión, proclamad alarma, llamada congregación. Entonces el sonido de la trompeta es el mensaje, la proclamación del Evangelio que anuncia que toda la asamblea del pueblo del Señor se tiene que reunir porque se viene algo tremendo. Y el texto bíblico de Joel capítulo 2 nos dice claramente qué cosa es eso que se aproxima, porque esto es precisamente lo que sonará en el toque de las trompetas. Nos dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El tocar las trompetas simboliza a dar el mensaje de Dios. Si son 7 los ángeles que van a tocar las trompetas, son 7 mensajeros con 7 mensajes que nos anuncian alguna cosa que está por suceder en la tierra. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Este versículo denota que los acontecimientos que van a tocar los 7 ángeles con sus 7 trompetas se van a dar dentro del tiempo en el que todavía los santos de Dios pueden elevar sus oraciones y pueden ser aceptas en el trono de Dios, vale decir en el lugar santísimo, lo que nos indica claramente que dichos eventos deben de estar enmarcados dentro del tiempo de gracia, no después del cierre del tiempo de gracia. El cierre del tiempo de gracia equivale al momento cuando se terminará la salvación en el cielo, cuando Cristo deja de interceder y las oraciones de los santos ya no pueden ser mezcladas con el incienso del altar. Porque sólo mientras las oraciones de los santos se pueden mezclar con el incienso del altar, significa que hay intercesión en su favor. Significa que Cristo todavía está intercediendo y las oraciones siguen elevándose para pedir el perdón de los pecados
y para que también el Señor pueda actuar a fin de poder rescatar al mundo entero. Estas oraciones de los santos tienen un propósito intercesor, con el fin de poder llamar la atención a que con estos mensajes todavía el mundo pueda tener una opción de despertar a los llamados de Dios para poderse arrepentir. Porque si son 7 mensajes que todavía estos ángeles van a tocar, es porque el mensaje todavía está vigente y todavía hay salvación. Mas cuando, por ejemplo, llegamos a las 7 postreras plagas, ya no se ve que sean mensajes. Son derramamientos de copas que traen solamente desgracia. Es decir, ya no hay misericordia, ya no hay mensaje de salvación, solamente hay desastre, destrucción, castigo. Ese es el desarrollo de las 7 plagas. Pero acá se ve que van a haber desastres, pero están mitigados con el mensaje, es decir, todavía hay misericordia. Son las gotas de las copas de la ira de Dios que se estarán derramando como advertencia a los moradores de la tierra de que está por suceder algo terrible y grande. Versículo 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sin duda, esto demuestra que todavía hay intercesión. Versículo 5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Ahora dice que cuando el ángel tomó el incensario que estaba lleno del fuego del altar y lo llenó del fuego del altar, inmediatamente lanzó hacia la tierra este incensario y se produjeron todo tipo de desastres, se oyeron voces, truenos, hubieron relámpagos y un gran terremoto. Todos estos eventos deben desarrollarse durante el periodo del tiempo de estas 7 trompetas. Todas estas cosas se tienen que dar allí. El fuego del altar representa a la palabra de Dios. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová? De manera que entonces las oraciones de los santos se mezclan con el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor, las profecías. ¿Para qué? Para despertar el interés de la gente a su salvación. Tal es así que durante ese periodo de las 7 trompetas, el pueblo del Señor estará proclamando el mensaje de acuerdo con cada trompeta que esté sonando. ¿Para qué? Para que se pueda comprender el llamado de Dios. Y como acá dice hubo truenos, podríamos entender, como dice el espíritu de profecía, que desde 1844 en adelante, los 7 truenos que emitieron sus voces, que habíamos leído más antes, ahora van a sonar y se van a dejar conocer y entender en el mundo entero. Muy bien, y eso lo vamos a leer más adelante en Apocalipsis 10, cómo se cumple. Muy bien, luego sigue diciendo el versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, es decir, comenzaría la proclamación de este anuncio que llevaban estos 7 mensajeros del Señor. Ahora, no olvidemos que todos estos eventos deben desarrollarse precisamente cuando el pueblo del Señor está siendo sellado, cuando los 144.000 aparecen en el escenario. Y entonces se dijo en el capítulo 7, versículo 1 del Apocalipsis, que todavía no se desaten los 4 vientos hasta que sean sellados los hijos de Dios en sus frentes, y que no se toque la hierba verde, ni los árboles, ni nada, que no se suelten las guerras hasta que el pueblo del Señor sea totalmente sellado. ¿Correcto? Ahora bien, hemos descubierto también que el sellamiento del pueblo del Señor debe haber terminado para la 5ª trompeta, de lo que ahora vamos a estudiar, porque en la 5ª trompeta dice que se sueltan unas langostas que solo van a dañar a los que no tengan la señal de Dios en sus frentes, lo que significa que los 144.000 ya deben de estar sellados para ese periodo. Y luego de eso recién viene la 6ª trompeta, donde se desarrollan eventos bélicos, que ahora los vamos a analizar. Y luego de eso recién se termina la proclamación del Evangelio en toda la tierra. Es decir, durante todo ese periodo que se estén dando las 7 trompetas, es el tiempo para que se termine la proclamación del Evangelio. Muy bien,
Y esto nos lleva al día lunes. Entremos de lleno en qué cosa es el significado de las 7 trompetas. En principio, estas 7 trompetas tuvieron su cumplimiento histórico. La lección nos hace un pequeño resumen de ese cumplimiento histórico. No olvidemos que la Biblia debe de ser entendida en el Apocalipsis como un doble cumplimiento. Se cumplieron las profecías que llegaron hasta 1844, destacando los eventos históricos que aún todavía están cumpliéndose. Pero a partir de 1844 se dice a través de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nótese lo que dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Y por qué estamos partiendo de la fecha de 1844? Porque recordemos bien que cuando hemos empezado el estudio del Apocalipsis, hemos visto que el periodo de las 7 iglesias se han aplicado hasta la Odisea, que es la iglesia que empieza en 1844. Tal es así que los eventos que vinieron en el capítulo 4 y en el capítulo 5 del Apocalipsis ya son los eventos del juicio, y que mientras se está dando el juicio, también vemos el cumplimiento de los 7 sellos que nos llevan hasta ese tiempo, y hemos descubierto que estamos en el 6º sello, en el tiempo del juicio, y cuando también se cumplen las señales astronómicas que van a extenderse hasta el fin del mundo. Y durante todo ese periodo del juicio vemos en el capítulo 7 el sellamiento de los 144.000. Por lo tanto, la fecha de 1844 es clave en todo esto, porque desde entonces, desde 1844, ahora se comienza a declarar que la historia de las profecías se tiene que volver a contar porque se repetirá, lo que nos deja en claro totalmente que el asunto de las trompetas, aparte de ser un asunto histórico, también será un asunto de cumplimiento crucial como eventos de los últimos días que se darán para el periodo del sellamiento de los 144.000. Si dijéramos que estas trompetas son solamente históricas, estaríamos predicando un terrible error garrafal, porque se supone que ya hemos pasado de la 5ª trompeta históricamente hablando y que solo nos espera la 6ª trompeta con sus eventos finales. Pero nos dice la 5ª trompeta lo siguiente para que tengamos una idea. Apocalipsis capítulo 9 versículo 1. El 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa alguna verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que entonces la 5ª trompeta hace alusión a que va a haber guerra contra aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. A esos le van a hacer daño estas langostas que van a ser soltadas del pozo del abismo por Satanás. Tal es así que entonces, si esta 5ª trompeta nos está hablando del pueblo de Dios que ya ha sido sellado, no cuadraría con los tiempos proféticos que declaran que a partir de 1844 es que se pone la señal de Dios. Entonces se deshace todo aquello que ya hemos descubierto hasta aquí en relación al sellamiento divino. Entonces quiere decir que estas 7 trompetas deben de cumplirse para el tiempo del sellamiento final de los 144.000, de los que ya hemos quedado en claro que son los últimos que quedan en la tierra. Así que entonces no podemos ver simplemente el cumplimiento de las trompetas como cosa histórica. Sería un terrible error teológico y de comprensión cristiana. Muy bien, veamos ahora. En la lección se nos dice que estas 7 trompetas se han cumplido a lo largo de la historia. Tengamos todo eso en cuenta y analicemos lo que más nos interesa ahora, el cumplimiento actual, ya que en la lección ya lo tenemos, el cumplimiento histórico.
Las dos primeras trompetas, nos dice la lección, anuncian los juicios sobre las naciones que crucificaron a Cristo y persiguieron a la iglesia primitiva, a la Jerusalén rebelde y al Imperio Romano. La tercera y la cuarta trompetas retratan el juicio celestial contra la apostasía de la iglesia cristiana en el periodo medieval, en la Edad Media. La quinta y la sexta trompetas describen las facciones enfrentadas del mundo religioso a fines del medioevo y el periodo posterior a la Reforma. Estos periodos se caracterizan por una creciente actividad demoníaca que finalmente encamina al mundo a la batalla del Armagedón. Bueno, eso es lo que nos dice la lección en relación al cumplimiento de las trompetas. Pero ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía en relación con este cumplimiento de las trompetas? Nos dice en el libro de eventos de los últimos días: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Eventos de los últimos días, página 242. Esta cita nos deja en claro cómo es que la mensajera de Dios dice: en el futuro, trompeta tras trompeta sonará, y luego serán derramadas copa tras copa. Esto indica claramente que el asunto era del futuro. En el futuro, está diciendo el espíritu de profecía. Así que entonces necesitamos analizar las trompetas en su cumplimiento actual, en el cumplimiento que tenía que ver con los últimos movimientos sobre la tierra. Leamos a continuación la primera trompeta. Apocalipsis capítulo 8 versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En principio, esta primera trompeta, este primer mensaje, nos está hablando de granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Qué cosa significa esto? Cuando buscamos en la palabra del Señor ¿qué cosa significa granizo? Encontramos que granizo significa solo eso: tempestades, granizos, lluvias torrenciales, tormentas, etc. Todo lo que tiene que ver con asuntos meteorológicos. Fuego mezclado con sangre. Esto ocurrió en alguna ocasión en la nación egipcia cuando cayeron las plagas. Y esto era tan literal que el fuego estaba mezclado con sangre. Ahora bien, ¿qué significaría aquí en el Apocalipsis? Fuego, de hecho, está hablándonos de incendios, sangre, muerte, matanzas, guerras, lo que significa que dentro de este primer mensaje que se anunciaría para la proclamación de las 7 trompetas, se iba a ver en la tierra desastres meteorológicos, incendios por varios lugares, esto es, inundaciones e incendios, y también muerte y derramamiento de sangre. Sin duda. Ahora bien, ¿a partir de cuándo deberíamos entender estas cosas? Esto también es clave. Como el capítulo 7 nos habla del sellamiento final del pueblo del Señor, y el sello de Dios es el día sábado en relación con el carácter de Cristo, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces esto debe de cumplirse a partir del tiempo cuando el mensaje del tercer ángel se cumpliera, ya que el tercer ángel es el que anuncia la marca de Dios y el sello de la marca de Dios y la marca de la bestia. Entonces es el tercer ángel el que va a determinar el sellamiento. Así lo dice Eventos de los Últimos Días, página 14. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Esta cita nos deja en claro que el sellamiento se tiene que dar gracias a la obra del tercer ángel. Ahora bien, para que el tercer ángel fuese proclamado con fuerza en los últimos días de Apocalipsis capítulo 14, 9 al 11, nosotros encontramos que este cumplimiento se da a partir de la fecha de 1990. ¿Qué? ¿Ya estamos dando fechas? No. Lo que pasa es que en el año de 1990
ocurrió algo siniestro. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias. La primera bestia que representa al papado, la segunda bestia que representa a los Estados Unidos protestantes. Y según el tercer ángel, en el final del tiempo solo quedarían estos dos poderes para gobernar el mundo: los Estados Unidos protestantes y el catolicismo romano. Esto es una alianza católico-protestante. Pero antes de 1990 no habían solo estos dos poderes, sino tres. Se encontraba la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética cae en 1989 al 90 con la perestroika, fue el tiempo cuando desaparece la Unión Soviética y se cumple la profecía adventista, que por años habíamos declarado que no sería la Unión Soviética la que quedaría, sino Estados Unidos y el Vaticano. Cuando llegó esta fecha, 1990, hubo un gran despertar religioso adventista a nivel mundial. Se predicaron las profecías de Daniel y Apocalipsis, se pusieron carpas por todo lado, un movimiento como el de 1843 que estaba comenzando. Y entonces se predicó que las profecías del tercer ángel habían llegado a su cumplimiento y que ahora se esperaba el resultado de esta alianza católico-protestante a futuro que traería la ley dominical. Por eso desde 1990, nuestra iglesia adventista comienza a declarar profecías y se sacó el libro Eventos de los Últimos Días en 1992 para que se proclamara con fuerza el mensaje del tercer ángel que se convertiría a futuro en un fuerte pregón. Y de allí en adelante es que se viene anunciando con fuerza otra vez la señal de Dios, que es el sábado, y la ley dominical que se aproxima como la marca de la bestia. Dios ha dado tiempo desde entonces, desde 1990, para que la proclamación del tercer ángel se pueda terminar pronto. El primer ángel se acabó en un año, el segundo ángel en otro año y el tercer ángel está demorando demasiado, porque debemos proclamarlo más rápido. Sin embargo, la Biblia nos dice que Satanás haría guerra para que este mensaje no se publicara rápidamente. En Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se metería en la iglesia para atacar a los que predican las profecías del testimonio de Jesucristo y los mandamientos de la ley de Dios. Y eso ha venido ocurriendo en nuestra iglesia desde 1990 en adelante. Un ataque constante a los que proclaman las profecías de Daniel y Apocalipsis, declarando que son fanáticos, extremistas, alarmistas, que son poco amorables, que deberían hablar más de la misericordia y el amor, y que se debe presentar ahora un Cristo sonriente, lleno de amor, y no estar hablando de profecías, de bestias que atemorizan a la gente. Satanás ha obrado para hacer creer ese mensaje dentro de la iglesia, ahogando la proclamación del tercer ángel, tal como nos dice la mensajera del Señor en el libro de Evangelismo, página 171. Lo siguiente: con estas enseñanzas la mensajera del Señor nos está diciendo: no debemos suavizar el tono del tercer ángel, no debemos rebajarlo, sino que debemos proclamarlo con osadía. Y esto no ha sucedido. Debemos hacerlo, toda la iglesia debe de hacerlo, porque si eso no pasa se va a dividir la iglesia y la cizaña será más que el trigo. Necesitamos que nuestras iglesias despierten con el mensaje de Daniel y el Apocalipsis. Ahora bien, desde 1990 entonces se cumplió la predicción del tercer ángel, y por eso desde ese momento es que el sellamiento de Dios ha comenzado. Y durante ese tiempo, desde 1990 en adelante, los que van recibiendo el tercer ángel y lo van aceptando en su corazón y en su vida, pasan por el proceso del zarandeo, para que puedan participar del juicio de los vivos, donde se determina, gracias al tercer ángel, si serán sellados para vida eterna o serán perdidos y condenados. Por eso, ahora estamos en el tiempo del juicio donde se está determinando eso. Porque si sale el decreto dominical, el juicio de los vivos ya debe haber terminado.
puesto que el decreto dominical hará que se derramen los tiempos de refrigerio. Y el apóstol Pedro fue claro cuando dijo que para el tiempo en que lleguen los tiempos del refrigerio, el pueblo del Señor ya debe haber tenido borrados todos sus pecados. Nos dice claramente el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno, porque vienen los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces el tiempo de refrigerio es el que anuncia eso. Dice el capítulo 3, versículo 19 de Hechos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense lo que dice acá: arrepentíos y convertíos, y para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio. Así que entonces, para que tengamos los tiempos de refrigerio, la lluvia tardía, nuestros pecados ya deben haber sido borrados, y esto solamente podía pasar en el tiempo del sellamiento, antes de la ley dominical. Ahora bien, ahora nos encontramos en ese tiempo del sellamiento, donde los hijos de Dios están siendo determinados gracias a escuchar el tercer ángel, que es el ángel, como hemos visto en la cita del Espíritu de Profecía, que va a sellar y atar a los hijos de Dios para el granero celestial. Entonces, todos los que han venido desde 1990 escuchando esta proclamación, han visto el cumplimiento de esta primera trompeta, que debe extenderse ya hasta el final del tiempo. Esta primera trompeta, que ha empezado con juicios de Dios, terremotos, incendios, inundaciones, tempestades, ya no va a parar, pero va a estar mitigada con misericordia. Es decir, van a haber momentos de desastres terribles en la tierra que van a angustiar, pero también van a haber momentos de solaz, de tranquilidad, para que la gente tenga tiempo de escuchar el Evangelio, arrepentirse y prepararse. Mas cuando ya caigan las plagas, ahí ya no va a haber mezcla de misericordia, no te olvides. Muy bien, entonces esta primera trompeta ya comenzó y se extiende hasta el fin del mundo, ya no se detendrá. Y luego sigue la segunda trompeta, nos dice la Escritura. Hechos capítulo 8, Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahora, una gran montaña. Un monte en la Biblia simboliza una iglesia. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 3. Puede simbolizar a la iglesia de Dios o también puede simbolizar a la iglesia del anticristo. Jesucristo en una ocasión le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que ni en este monte ni en el monte de Samaria se adorará a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, es decir, en el conocimiento de la Biblia. Ahora bien, ahí Jesucristo estaba haciendo alusión a los montes, al monte donde se encontraba el templo en Jerusalén y al monte donde se adoraba en Samaria. Así que la montaña representa iglesia, una montaña ardiendo. ¿A quién se le llama una montaña ardiendo? En el libro de Jeremías y en el libro de Zacarías se nos habla de un monte ardiendo que se llama Babilonia. El monte ardiendo entonces representa la Gran Babilonia, la Iglesia Católico Romana. Y según este texto dice, este monte ardiendo cayó sobre el mar y murió la tercera parte del mar. ¿Esto qué significa? El mar son naciones, pueblos, tribus y lenguas. Esto significa que la Iglesia Católica se iba a extender a partir de 1990 con fuerza en el mundo entero bajo su proclamación del mensaje de paz mundial, y dice que la tercera parte de los habitantes del mundo llegaría a creer en las mentiras de esta iglesia y perecerían. Y la tercera parte de las iglesias o naves, que es donde está la gente, las congregaciones, también caerían. Esto significa que la iglesia romana va a extenderse con potencia para estos últimos días, como ya lo estamos viendo. Y luego viene la tercera trompeta. Dice, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta, se dio el tercer mensaje de llamado al mundo.
y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Primero, ¿quién es esta estrella que cae del cielo? No es otro que Lucifer, Satanás. Y dice que era como una antorcha, es decir, aparentaba traer la palabra de Dios, porque la antorcha representa la palabra de Dios. Dice el texto bíblico, antorches a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Proverbios 6:23 también declara lo mismo. La enseñanza es antorcha y luz. Así que tanto Salmo 119, 105 como Proverbios 6:23 nos declaran que la antorcha es la palabra de Dios. Y dice que esta estrella aparentaría traer la palabra de Dios, el fuego de Dios, Jeremías 23:29, pero dice que cayó sobre los ríos. ¿Y qué pasó? La tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, o sea que traería la palabra del Señor aparentemente, pero mezclada con amargura. ¿Cuándo se amarga la palabra del Señor? Cuando se niegan las profecías, que son los juicios de Dios, que son dulces como la miel, y se pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Nos dice así la palabra del Señor en el Salmo 19, en relación a los juicios de Dios. ¿Qué les llama el salmista a los juicios de Dios? ¿Le dice que es un mensaje de amargura, que da miedo, susto, o qué? Salmo 19. Y en el versículo 9 dice la Escritura: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son en verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Así que hablar de las profecías, de los juicios de Dios que están por sobrevenir a la tierra, nos dice el salmista que son mensajes dulces como la miel. Pero ahora dice que esta estrella que cae del cielo y que contamina los ríos y las fuentes de las aguas, no olvidemos que los ríos llevan el agua, y que el agua representa a la palabra de Dios, lo que significaría que entonces esta estrella falsa, al traer su mensaje de ajenjo, amarga la palabra de Dios de los ríos y las fuentes de las aguas. Ahora, nos dice el profeta Isaías, ¿qué cosa hacen los impíos? Libro de Isaías capítulo 5, y en el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, aquellos a quienes Satanás utilizará para poder amargar las aguas con ajenjo, es decir, amargar la profecía, vendrían declarando que lo dulce es lo amargo y lo amargo dulce. Es decir, declararían que los juicios de Dios son amargos y que hablar solamente del amor, 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 eso es lo dulce. La hipocresía de estos personajes es revelada. Y a partir de 1990 en adelante se verían cosas como estas en las iglesias, precisamente cuando se estaba predicando las grandes profecías del Apocalipsis y Daniel, y hasta otras iglesias aparte de la iglesia adventista también estaban hablando de profecías. Los líderes que se unieron con la estrella caída del cielo, Lucifer, que han preferido los mensajes progresistas y que le han tenido miedo a las profecías del Señor, han comenzado a enseñar en sus iglesias y aún en el pueblo de Dios, declarando que las profecías asustan y que no hay que predicar eso, que solo hay que hablar del amor de Dios. Al enseñar estas mentiras, estos falsos profetas han llegado a jalarse gran cantidad del pueblo de Dios que no estaba preparado. Y miles dentro de la iglesia adventista del séptimo día creen a estos falsos pastores que solamente dicen: Jesús te ama, tú eres la cosa más linda para Él, ya no hay más nada que hacer. Estos falsos profetas deben ser expulsados de la iglesia pronto. Debe limpiarse la iglesia de este ajenjo espantoso que trae pestilencia dentro de las filas del Señor. Necesitamos descubrir a estos agentes satánicos y expulsarlos de nuestro medio, porque todos estos ya tienen un plan, una agenda de destrucción contra el pueblo del Señor. Pero ahí no quedan las trompetas,
sigue el siguiente mensaje. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué cosa representa aquí el sol, la luna y las estrellas? En Apocalipsis 12 también encontramos la misma figura en el versículo 1 hasta el 3, donde se ve a una mujer que está parada en el cielo y sobre la luna, y las estrellas están sobre su cabeza, y el sol la hace resplandecer. El sol representa allí a Dios Padre, como lo dice Salmo 83, 11 al 14, sol y escudo es Jehová Dios. Y en Salmo 89, 37 nos dice que la luna es el testigo fiel, que en Apocalipsis 1:5 dice ser Jesucristo. Así la mujer está parada sobre Jesucristo, que es su cimiento de la iglesia, que es la mujer. Y las estrellas representan a los mensajeros del Señor. Así que, aquí, el texto bíblico nos estaría diciendo lo mismo. Esta cuarta trompeta nos dice que se oscureció el sol, la luna y las estrellas. Es decir, se va a oscurecer la verdad de Dios, la verdad de la ley de Dios que representa a Dios Padre, el sol, la verdad del Evangelio que representa a Jesucristo que resplandece con la luz de la ley, y la verdad de la proclamación de los mensajeros de Dios que son las estrellas. La tercera parte de todas estas cosas se opacaría, lo que significaría que el poder de las mentiras y los errores llegarían a oscurecer la verdad y no se la notaría con claridad dentro de este periodo de 1990 en adelante, cuando se estaba proclamando el tercer ángel. Pero eso no queda ahí, sigue diciendo: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para ser tocadas por los tres ángeles que quedan! Ahora bien, el capítulo 9 nos lleva a la quinta trompeta. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora bien, otra vez se ve a la estrella caída. Nuevamente se menciona qué tarea va a hacer la estrella caída. No solo va a amargar el mensaje, sino que dice que va a soltar del pozo del abismo a seres espectaculares que vamos a ver a continuación. El abismo representa al lugar donde moran los demonios. En una ocasión, cuando Cristo estaba en Capernaum y encontró a 2 endemoniados gadarenos y los curó, los demonios que estaban en ellos le rogaron a Jesús que no los enviase al abismo, y por eso Jesús los envió a un hato de cerdos que se despeñaron al mar. Así que el abismo es el lugar donde están los demonios en las prisiones de oscuridad. Y ahora dice que a Satanás se le va a dar el poder de abrir ese pozo del abismo para que salgan los demonios y se suelten por toda la tierra. En efecto, estos demonios iban a salir, pero ¿en qué forma? El versículo 3 sigue diciendo lo siguiente: y se les dio poder, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas representan a los seres humanos. En una ocasión, cuando Moisés mandó espías para que vayan hasta Canaán, estos 2 espías dijeron a Moisés: hemos visto a los gigantes cananeos, y nosotros éramos como langostas al lado de ellos. Así que entonces las langostas representan a seres humanos, solo que acá dice que los demonios iban a salir en esa forma de langostas. O sea que esto significa que van a haber demonios en formas humanas. Nos dice el libro de eventos de los últimos días en el capítulo Los engaños de Satanás lo siguiente: Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar.
los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derribar los propósitos del enemigo. Eventos de los últimos días, página 164. En esta cita del Espíritu de profecía, podemos darnos cuenta que la mensajera de Dios nos advierte que en los últimos días habrán demonios en formas humanas y ángeles en formas humanas también que ayudarán para terminar la obra. Esto significa que Satanás haría creer que sus demonios eran seres que estaban entre nosotros, pero que pronto serían descubiertos. Obviamente, Satanás inventaría toda suerte de mentiras cuando estos fueran descubiertos. Últimamente, estamos escuchando que se habla mucho acerca de personajes que nos están visitando de otros mundos y que ya están entre nosotros en formas humanas. Satanás se hace pasar como extraterrestre. Él no es un extraterrestre como lo hace creer. Si es verdad que es un extraterrestre porque no es de la Tierra, sino que se vino a usurpar el planeta, también debemos recordar que no es un extraterrestre en la forma que él quiere hacer pensar que viene de más allá de las estrellas, de otros planetas, y que ahora están revestidos en formas humanas y que les llaman con formas de cocodrilos, reptiles, no sé qué cuánta cosa más por ahí, que él inventa para desviar a la gente. Lo cierto es que estos son demonios y que están metidos entre los gobernantes y reyes de la tierra y príncipes, tal como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. De manera que entonces aquí se nos dice que va a haber una invasión de demonios en estos últimos días y que van a estar caminando por las calles y van a estar en nuestras iglesias adventistas y en todo campo, en todo sector, desde los gobiernos hasta los últimos lugares donde solamente existen trabajadores públicos de la sociedad. Entre los parias, en todo lado van a estar para oponerse a la proclamación del tercer ángel diciendo: esos mensajes asustan, son de miedo, queremos mensajes solo de amor. Así, estas langostas picarán con su mentira, con su engaño, porque dice que pican como el escorpión. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba verde de la tierra, ni a cosa alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto hace alusión a Apocalipsis 7, 1 al 3. No toques nada de la hierba verde hasta que sean sellados los 144,000. O sea, estamos en el sellamiento de los 144,000. Y la mensajera de Dios dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 60 a la 65, que en ese tiempo del sellamiento de los 144,000, un pequeño grupo estará llorando y gimiendo en el pueblo del Señor, despertando a la iglesia, cuando la gran mayoría de dirigentes opositores a la obra e infiltrados estarán oponiéndose a la proclamación del tercer ángel. Lea ese capítulo completo del sellamiento del pueblo de Dios y sus ojos se abrirán al tiempo en que estamos viviendo y a los peligros de estos últimos días. Pero sigue diciendo más. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este es un tiempo de zarandeo, donde los hijos de Dios estarán confundidos con lo que estarán escuchando. Un lado les dirá: no crean en las profecías, esos están fuera de la organización, son divisionistas, etc. Y el otro lado dirá: como no te creas en las profecías, te pierdes, ya no recibes el sello de Dios, porque el tercer ángel es el que sella. Entonces esto producirá confusión, y los hombres preferirán, no importa, perecer antes que seguir viviendo. Son días de angustia. Esa es la previa angustia antes del tiempo de angustia. Versículo 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y así estos tenían coronas como coronas de oro, y tenían caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían también alas como de los escorpiones, tenían también colas como de los escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
Sin duda, podríamos explicar más de cada uno de estos símbolos, pero el tiempo no nos da para poder comprender esta lección, así que lo vamos a hacer en el seminario de Daniel y Apocalipsis. Allí entenderemos cada parte de todos estos temas. Y luego, finalmente viene la sexta trompeta. El sexto ángel, versículo 13, tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabezas y con ellas dañaban. En esta sexta trompeta se desata la tercera guerra mundial, una guerra que cerrará la historia y que se extenderá hasta el fin del mundo mismo cuando Cristo venga. Dicha guerra, que se llama también el Armagedón, es la batalla final que se desarrollará en esta tierra. Durante este tiempo de la batalla final, no se olvide que esta es la tercera guerra mundial. En esta guerra es donde se cumple lo que dice Apocalipsis 7, no toques la hierba verde. Ahora se da la orden para que se suelten estos 4 ángeles que estaban atados, y dice que se sueltan en el Medio Oriente, allí donde está el río Éufrates, entre las zonas de Irak, Irán, Jordania, etc. Todo ese sector será el foco, donde comenzarán a desatarse los encuentros durante este periodo después de 1990 hacia el final del tiempo, no te olvides. Entonces, se desata esta guerra y dice que en medio de la guerra hay 200 millones de jinetes, es decir, un ejército de 200 millones. Puede ser una alusión a China, claro que sí, porque tienen 200 millones en su ejército. Pero más aún, dice que con esta guerra la tercera parte de los habitantes de la tierra perece. ¿Debido a qué? Debido a la contaminación del fuego, el humo y el azufre. De estas 3 plagas, estas no son plagas que tengan que ver con las 7 postreras plagas de Apocalipsis, en absoluto, no tiene que ver nada. Estas plagas nacen a raíz de esta sexta trompeta, así que no hay más plagas que las 7 finales, y estas otras 3 son resultado de la contaminación de las armas de la guerra, que no tienen nada que ver con las otras 7. Muy bien, entonces se desata todo esto, y se da esta sexta trompeta. Y todos aquellos que han estado adorando a los ídolos, dice la Biblia, a pesar de que muchos fueron muertos con estas plagas, los que quedaron vivos siguieron adorando sus imágenes, siguieron en sus pecados de carnalidad y perdición. No dejaron su hechicería ni su idolatría. Así que todo siguió igual. Muy bien, estas son entonces las 6 trompetas principales. La séptima, ¿cómo se desarrolla? Vamos a ver. Esto nos lleva al día martes, 12 de febrero, el ángel con el librito abierto. En Apocalipsis capítulo 10 se menciona a un ángel con un librito. El ángel mencionado acá no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Que está parado pisando el mar y la tierra significa que lo que va a proclamar este ángel va a ir por todo el mundo. Tierra y mar. Mar representa a Europa y todo el lado del mundo, el viejo mundo. Y tierra representa América, porque la segunda bestia sube de la tierra y la primera sube del mar. Nunca olvidemos eso. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, este mensaje debe de ir al mundo entero. ¿Y qué es lo que se dice aquí con respecto a este mensaje? Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que
creó el cielo y la tierra y las cosas que están en él, y las cosas que están en ella y el mar, y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se terminará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora bien, el librito que tenía este ángel en su mano representa el libro de Daniel que fue sellado, ¿correcto? Se dijo de ese libro a Juan que no se abra todavía ese libro, que quede sellado. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo en que tengas que dar a conocer estas cosas. Esto se dará a conocer cuando llegue el tiempo. ¿Y cuándo sería ese tiempo? Encontramos a este mismo ángel que está jurando por el viviente en los siglos que el tiempo ya no sería más. Lo encontramos en Daniel capítulo 12. En Daniel capítulo 12 se ve a este ángel que levanta sus manos al cielo. En Apocalipsis solo levanta una mano. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel el ángel todavía recién iba a hacer que se termine de escribir el libro de Daniel, pero en Apocalipsis ya tenía el libro de Daniel en su mano. Ahora, en Daniel 12:4 dice: cierre el libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Para ese tiempo recién se abriría el libro de Daniel. Muy bien, así que entonces el libro queda sellado en Daniel. Y ahora en Apocalipsis se ve al ángel que ya tiene el librito abierto y que al leer suenan 7 truenos y él clama como cuando un león ruge. Amós capítulo 3 versículo 5 hasta el 7 nos dice que el rugido del león representa a profetizar. No te olvides de eso. Entonces, bramando el león, ¿quién no profetizará?, dice el profeta Amós. El rugido del león representa a profetizar. Entonces el ángel aquí está profetizando. Está llevando su mensaje de profecía al mundo. Pero se le dice: cierra esas palabras, séllalas, no las escribas, se le dice a Juan. Y es que esto recién se iba a proclamar para el tiempo del fin. En Daniel 12:7 se nos dice que el tiempo del fin se cumpliría cuando pase tiempos y la mitad de un tiempo y se terminen las persecuciones del pueblo santo. Estos 3,5 tiempos nos dice Daniel 7:25 que son las persecuciones del papado, de la Iglesia Católica contra los protestantes por un periodo de 1260 años que equivalen a 3,5 tiempos. Apocalipsis 12:14 y 6 dice que 3,5 tiempos son 1260 días. Y en profecía sabemos que Ezequiel 4:6 y Números 14:34 nos dicen que debemos contar día por año. Así son 1260 años el periodo en que fue perseguido el pueblo del Señor por parte del papado. Y para 1798 se dice que el tiempo del fin había llegado. Entonces se ve al ángel de Apocalipsis 10 para 1798 levantando su mano al cielo y declarando por las profecías de Daniel que el tiempo ya no será más. Las profecías de Daniel se extienden hasta 1844, con Daniel capítulo 8 versículo 14 que habla de la purificación del santuario. Hasta ese tiempo se extienden los periodos proféticos de fechas en ese libro, y el ángel leyendo de ese libro entre los 7 truenos emitió eso. ¿Qué cosa? Que el tiempo ya no sería más, que llegaría solo hasta 1844. Ahora, ¿cómo sabemos que se refiere a eso de 1844? Bueno, porque el versículo 8 de Apocalipsis 10 continúa diciendo: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: tome el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije que me diese el librito, y él me dijo: toma y trágatelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces lo tomé, me lo comí, fue dulce en mi boca como la miel, pero amargó mi vientre. Comerse el rollo, dice Ezequiel 3:1, es estudiar la palabra y predicarla. En este caso se tenía que estudiar las profecías de Daniel y el Apocalipsis, porque Daniel era el libro que estaba hablando acerca de los eventos que el tiempo ya no sería más. Y el Apocalipsis es el que abre a este libro de Daniel, como se puede ver que es el ángel de Apocalipsis el que lo está abriendo. Entonces fueron predicadas estas profecías de Daniel y Apocalipsis en el tiempo de Guillermo Miller, cuando comienza la Iglesia Adventista bajo la proclamación del primer ángel, que anunciaba la segunda venida de Cristo y el juicio de Dios.
todos los que escucharon el primer ángel se volvieron adventistas gracias a ese primer ángel. O sea, si quieres ser adventista tienes que escuchar el primer ángel para convertirte en adventista. Y entonces se predicó el segundo ángel paralelamente a este, y salieron los adventistas de las iglesias caídas de Babilonia. Así que si tú quieres estar libre de toda la contaminación babilónica, tienes que escuchar el mensaje del segundo ángel. De lo contrario, no estarás libre de esa contaminación. Y finalmente, se dio este mensaje que declaraba que para 1844 venía Cristo. Todos los que escucharon el mensaje se alegraron de que Cristo ya venía. Fue dulce como la miel. Pero cuando Jesús no vino, el mensaje se amargó, hasta que quedaron pequeños grupitos de los que habían oído por miles y millones el mensaje de la segunda venida de Jesús. Así el mensaje se amargó, y estos pequeños grupitos recibieron la orden de Dios. Versículo 11. Y él me dijo: es necesario que otra vez profetices sobre muchos pueblos, tribus, lenguas y naciones y reyes. Ahora, se dio la orden de volver a profetizar sobre todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y esto se vuelve a repetir en Apocalipsis 14, 6 al 12, donde están los tres ángeles, y se dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Así que entonces, el mensaje que debía de volverse a proclamar al mundo entero está registrado en Apocalipsis 14, que señala a Daniel y el Apocalipsis. ¡Qué interesante! Y en el capítulo 11 continúa diciendo la lección. Capítulo 11. No solamente hablamos del ángel con el librito abierto y comerse el librito que da hasta el día miércoles, sino que en el día jueves se nos habla de los dos testigos. En Apocalipsis 11 se hace mención de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Al ángel se le dice que un ángel recibió una caña de medir el templo. La caña de medir es la ley y el testimonio. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, mide a los adoradores que están en el templo. Y luego dice: pero deja por 1260 años de medir a los que están en el patio, porque es entregado a los gentiles. Los 1260 años aquí representan al tiempo de las persecuciones papales, cuando la iglesia fue entregada a los gentiles. Es decir, los gentiles, que eran los seguidores del catolicismo y el paganismo, se metieron en la iglesia. Y se dijo que durante ese tiempo los dos testigos profetizarían vestidos de luto. Es decir, profetizarían de forma tenebrosa, asustada, aterrorizada, apesadumbrada por las persecuciones papales. Pero más se dice: ¿quiénes son estos dos testigos? Los dos testigos son también aquí llamados los dos olivos, o los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, cuando buscamos quiénes son los dos olivos en Zacarías capítulo 4, versículo 6, a Zacarías se le dijo: estos dos testigos, estos dos olivos, son palabra de Jehová. Son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, estos dos testigos dice que profetizan, es decir, son el Antiguo y el Nuevo Testamento que lleva el testimonio de Jesús. Cristo, hablando de las Escrituras, dice en San Juan 5:39, ellas dan testimonio de mí. Así que los dos testigos que testifican de Jesús son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¡Qué interesante! Y ahora dice que estos dos testigos profetizaron. Y cuando estaban terminando de predicar, de profetizar, fueron los dos, dice, asesinados. Nos dice así, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo, en este caso, ¿a quién representa? Al ateísmo, al satanismo, porque ya hemos dicho que el abismo es el lugar de los demonios, el espiritismo. El espiritismo es el que enseña el marxismo, el comunismo, el leninismo, el evolucionismo, las sociedades secretas, masones, francmasones, caballeros templarios, el jesuitismo. Todo eso está contado dentro de la bestia que sube del abismo. Y todos estos, dice, harán guerra contra los dos testigos y los vencerán y los matarán. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué dice eso?
Esto se cumplió para el tiempo de la Revolución Francesa, cuando la Convención de Francia en el año de 1783 declaró abolida la religión y quemaron las Biblias en la plaza principal en Francia. Y entonces ese día sacaron a una mujer meretriz desnuda, a quien pasearon por toda la plaza y dijeron: esta es la diosa razón. Así entonces una meretriz, en medio de una orgía que se realizaba en medio de esa plaza, fue el momento en que la palabra del Señor fue pisoteada. Por eso dice que era como Sodoma, donde estaba la prostitución, el homosexualismo y muchas cosas más. Y Egipto, donde está el ateísmo. Faraón se caracteriza por ser el ateísmo. Le dijo a Moisés y Aarón: no conozco a Jehová. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 3. De manera que Egipto representa el ateísmo de la Convención Francesa, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesucristo fue crucificado por los fariseos, por los saduceos y por los romanos. Así que entonces todo esto representaba la crucifixión de Cristo, porque se estaba destrozando la Biblia, donde se habla acerca de la salvación hecha por Cristo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, es decir, 3 años y medio, porque para 1786, justo 3 años y medio después, y 1787, la convención misma que había declarado abolida la religión, volvió a reponer la Biblia y la religión, porque vieron que la catástrofe fue mayor al negar la Biblia. Y desde ese momento la Biblia ha comenzado a ser editada en muchos idiomas, y sigue diciendo el texto bíblico: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué dice habían atormentado? Bueno, el mensaje de las profecías siempre atormenta a los que aman el mundo, a los mundanos. Por eso dentro de la iglesia rechazan muchos la profecía, porque todavía son mundanos. Y por eso cuando ven que los que predican la profecía son echados de la iglesia, dicen: ah, ya ves, yo te decía, no eran fe de la iglesia, eran divisionistas, medio reformistas, por ahí de los grupos disidentes, y así se alegran, hacen fiesta entre estos moradores de la tierra que se dedican al mundo, al satanismo, porque aman a su Padre. Es increíble lo que sucede dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero después de 3 días, dice, y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Esto qué significa? Después de 3 años y medio, el Espíritu de Dios otra vez dice que les dio vida, es decir, por la palabra de Dios que estaba profetizado que volverían a resurgir, por eso resurgen. Así se les dio espíritu de vida. Y oyeron una gran voz del cielo los 2 que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Así que el Evangelio de la palabra del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamento, deben llegar a ser conocidos mundialmente, porque todos ven hacia el cielo y todos los contemplarán. Así que entonces los 2 testigos serán exaltados, y en efecto, desde ese tiempo en adelante han aparecido sociedades bíblicas por el mundo entero, y ahora cada persona tiene un ejemplar de la Biblia y hasta le sobra. Está tan barata que hasta a veces la regalan. Sigue diciendo más: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí que viene el tercer ay pronto. ¿Qué había pasado ahora acá? Dice que va a haber un terremoto dentro del cumplimiento de este tiempo de los 2 testigos. Esto todavía no se ha cumplido, porque los 2 testigos todavía tienen que llegar a ser proclamados a nivel mundial. Sigue diciendo más. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los que temen tu nombre, a los santos, y a los pequeñitos y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
aquí se sella la séptima trompeta. ¿Con qué eventos? En primer lugar, se nos cuenta en la séptima trompeta cómo es que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Desde ese momento es que se tiene que contar la séptima trompeta para que tenga su cumplimiento en estos últimos días. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la séptima trompeta primero nos pone base de lo que sucedió desde 1844 hasta lo que sucederá hasta el fin del mundo, desde cuando comienza el juicio de los muertos. El juicio de los muertos comenzó en 1844. Desde ese momento se empieza a contar toda esta profecía y se va extendiendo hasta que pronto, dice el texto bíblico, las naciones se airan para los últimos días. Y cuando las naciones comienzan a airarse, llega un momento en que se van a desatar las próximas guerras. Pero esto todavía sigue avanzando y sigue diciendo: y es el tiempo de dar tu galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, es decir, a los que salgan del juicio para salvación, ya vamos a darles su premio, la vida eterna. Y en ese tiempo, dice, ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, lo que significa que cuando Cristo venga, Él va a encontrar a los destructores de la tierra que están produciendo el cambio climático con sus armas tecnológicas para querer matar a la humanidad, destruyendo a los seres humanos, produciendo enfermedades, terremotos, inundaciones, tempestades y guerras. Vienen a ser destruidos por Jesucristo. Ha llegado el tiempo de destruirlos. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto se debe desarrollar desde el momento en que Cristo ha entrado en el lugar santísimo para poder hacer la obra expiatoria, hasta cuando Cristo salga del lugar santísimo y se cierre para siempre el tiempo de la misericordia. Por eso dice, el arca de su pacto se veía en su templo. Lo que significa que esto tiene que ver con la obra intercesora de Cristo desde que comenzó hasta que termine. De esta manera, la lección nos ha llevado a estudiar hasta este capítulo 11 del Apocalipsis, las 7 trompetas. Para estudiar y meditar, nos dice el día viernes. La séptima trompeta señala la conclusión de la historia de esta tierra. Apocalipsis 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando toque su trompeta, el misterio de Dios será consumado. Es decir, el misterio de Dios, Romanos 16, 25 al 26, nos dice que el misterio de Dios es el Evangelio. Y en esos días se termina de proclamar el Evangelio, se consuma, cuando suene la séptima trompeta, porque ésta ya se extiende hasta el fin del mundo, cuando Cristo viene a destruir a los destructores de la tierra. A veces descubrimos que predicar el Evangelio puede ser una experiencia amarga. Claro, cuando vamos predicando la profecía, hasta en la iglesia nos rechazan. La gente rechaza nuestras palabras, se burla de ellas y de nosotros, y nos manda a sacar de las iglesias como disidentes. A veces la predicación puede despertar oposición. ¿Qué personajes bíblicos vienen a tu mente que hayan enfrentado pruebas como estas? ¿Qué podemos aprender de sus experiencias? Que debemos seguir predicando el Evangelio, introducirlo en la iglesia, aunque nos voten si es posible a golpes, debemos seguir despertando, pase lo que pase. La pregunta 2 dice: mediten la declaración acerca de las fechas. Obviamente, no hay más tiempos proféticos de fechas. Han terminado en 1844 y no hay fecha para ningún evento. Ya no hay aquí de que 3 años y medio más de persecuciones, que para tal tiempo es que 1335 días, 1290, nada. Todo se terminó. Hacia el futuro solamente son sucesos y eventos. Nos dice Testimonios para los Ministros, página 55. Desconfíen todos nuestros hermanos y hermanas de cualquiera que quisiera fijar una fecha en que el Señor ha de cumplir su palabra con respecto a su venida o con respecto a cualquier otra promesa de significado especial que haya hecho. Esta cita nos deja en claro que no hay fecha para nada. Sin embargo, hay un día que Dios ha establecido para que termine la historia de este mundo. Eventos de los últimos días, página 16. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Maravillosa lección. Dios te bendiga, hermano mío. Amén.